y yo hoy queremos hablar un poco del crecimiento de la ciudad de Santo Domingo. Y para hablar de la formación y crecimiento de la ciudad de Santo Domingo tenemos obligatoriamente que referirnos a Gascue, ese sector que todos conocemos, que ha cambiado lo que es su cara, su perfil, desde que éramos pequeños hasta ahora, pero que indudablemente tuvo una importancia fundamental en lo que fue el desarrollo urbanístico de lo que es hoy nuestra ciudad y todas sus etapas. Yo creo que Gascue corrió paralelo a la historia vamos a decir, de este siglo, 20. de la mitad, sí, de este siglo XX. Más del siglo XX. Sí, y un poquito ya adelantado el siglo XX, vamos a decir. Sí. Fue pues la historia de la ciudad de Santo Domingo en específico se puede contar paralelamente a la de Gascue. Es ahí su gran importancia para nosotros los capitaleños, los que nacimos en esta ciudad y posiblemente, por ejemplo, yo nací en Gascue y todos vivimos en Gascue en algún momento, los que somos de esta parte de Los blanquitos de Gascue. Los blanquitos de Gascue. Así era que le decían. Era así que le decían. Sí, los blanquitos de Gascue. Es una expresión usada, es verdad. Sí. Bueno, pues justamente por una charla que dio el arquitecto José Enrique del Monte, soñé, además de que José Enrique siempre ha trabajado en investigaciones sobre Gascue, creo que también su tesis de arquitecto, José Enrique, saludos, sí, bienvenido. Hola, creo que también tu tesis fue sobre Gascue, ¿verdad? Cuando estábamos en la universidad. La tesis de maestría, la de la licenciatura fue sobre el centro histórico, sobre la zona intramuros, y la de la maestría fue sobre Gascue precisamente. Bueno, Gascue, como decíamos, es como contar la historia de la ciudad de Santo Domingo. Y esta charla que dio José Enrique, en unas charlas que se están dando, por cierto, muy interesantes, en todos los miércoles, que se llama esta se llama, dentro del ciclo Miércoles de Gascue, realizada por el ICOMOS, pues en la Academia de la Historia, realizada por el ICOMOS en la Academia de la Historia. Del ICOMOS. El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, el capítulo dominicano. Sí, claro, es verdad. Sí, muy especializado ese grupo, pero es un grupo mundial. En todos los países que tienen patrimonio hay un ICOMOS, porque el ICOMOS es el órgano de la UNESCO que le sirve de apoyo, plataforma, investigación para todo lo que es el patrimonio mundial. Cuando declaran un bien patrimonial, patrimonio mundial, es porque ha pasado una serie de requisitos, una serie de exigencias, que el ICOMOS, que está en París, ya ha tomado decisiones. Y ese ICOMOS en París se nutre de los comités nacionales. Entonces nosotros tenemos nuestro comité nacional que ya tiene desde el año 1974 y que fue fundamental para que la ciudad de Santo Domingo fuera declarada Patrimonio Cultural Mundial. El casco histórico, ¿no? El casco histórico. Y ahora se está trabajando en que las ruinas, lo que fue la Isabela, en la parte norte, también es candidata a ser Patrimonio Cultural Mundial. Que lo que quedan son muy pocas ruinas. Sí, pero hay un hecho histórico que es ya de por sí ya lo se tiene localizado el lugar, creo que hay como los fundamentos. Sí, ahí se hizo arqueología, se descubrió dónde estaba la casa del almirante, los primeros barrancones para los militares que vinieron, la primera iglesia, etcétera. O sea, hay todas las huellas históricas. Obviamente, nunca fue cuidado al paso del tiempo y entonces eso diluyó mucho la huella histórica per se. Pero no se puede quitar que es el punto de arranque de toda la colonización y conquista de todo un continente. Fue ahí que vino a la decisión de la corona en establecerse. Porque sabemos tirar una bomba atómica eso por ahí. No, yo creo que la historia nunca debemos borrarla. No, pero la historia de la colonización fue fatal, terrible, un genocidio. Pero fue la historia. Pero no necesariamente los españoles, a veces nosotros como descendientes los españoles son los peores, yo creo. Pero no necesariamente, hay otras conquistas que fueron peores. No. Como la de los españoles, no. Bueno, nada más quite África y ver cómo aquí no queda un habitante nativo. Sí, en Santo Domingo, en la isla de Santo Domingo. No, en todas las Antillas. Y en las Antillas. Se fueron... Ni uno solo. Sí, pero por ejemplo las Antillas Menores no fueron exterminados. Ellos se quedaron como hasta el siglo XVIII, todavía había indígenas, tribus completas en las menores. Bueno, porque, en las mayores sí. Porque no eran de utilidad, habían caribes. Sí. Pero en lo que es de Puerto Rico hacia acá, no queda nadie. No quedó nada. No quedó nada. Sí, pero en el resto quedó. Ahora están todavía subyugados de alguna manera por las capas sociales tradicionales. Exacto. Sí. Bueno, pero hablemos un poco más de Gascue. Salgámonos de la conquista. Sí, de la conquista, que yo creo que las historias siempre... era por la declaración de la Isabela como patrimonio mundial de la humanidad. De la humanidad. Y es algo que debemos de
de utilizar turísticamente. Yo creo Hay que una, todos nos puede interesar. déjame dónde comenzó. que nos desviemos un poquito. Pero hay una leyenda, como dicen ahora, leyenda urbana, de que el sitio donde estaba la Isabela tenía muros de cierto tamaño y que en una limpieza que mandaron a hacer en la época, eso será cierto, ¿Sabe que destruyeron todo lo que había con un greda. ¿Sabe que en estos días estábamos un grupo de especialistas en el tema histórico y tema de patrimonio hablando de eso y salió a relucir la leyenda y no hay una documentación real de eso? Todo el mundo la vive repitiendo, pero No hay fundamento. No hay un fundamento como muchas cosas en nuestra historia, Julio. O sea, nosotros mismos repitiendo. Hubo un venezolano sí. que estuvo mucho tiempo haciendo Cruxén, también. María Cruxén, que fue uno de los que más avanzó en eso. Tuvo años viviendo ahí. Años viviendo ahí. Es que parece que tiene una mística el hecho de estar ahí en esas ruinas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pero eso es uno de los objetivos que tenemos. Tenemos también otros planes de que lo declaren Patrimonio Mundial, como la Ruta de los Ingenios. O sea, tú sabes que tenemos alrededor de la ciudad de Santo Domingo los ingenios coloniales, los que quedan, ¿no? Los más importantes. También está la ruta, sí, exacto. Está en Gombe, está Palavé, etcétera. También está la otra candidatura, es la Ruta de la Conquista, desde la Isabela hasta llegar a Bonao. Ese trayecto que eran los indígenas y que usaban los españoles, un camino indígena, y cómo fueron estableciendo. ¿Y está ahí todavía? Puntos. Sí, se puede determinar, los arqueólogos lo tienen identificado, y porque eso amerita una serie de documentación para ir justificando. Eso en el plano arquitectónico per se. Después, bueno, en el inmaterial ya tenemos varios. Tenemos el merengue, por supuesto, que fue el último. Tenemos los congos de Villamella y tenemos los cocolos de San Pedro Macorís, que son 3 manifestaciones, que para un país pequeño es mucho. O sea, es mucho. Principalmente el merengue es asombroso porque el merengue es el único ritmo folclórico que es popular. O sea, los otros son populares y la gente los utiliza, pero este es folclore y se convirtió en popular y patrimonio mundial. Es una identidad nuestra que nos debe llenar de orgullo. Claro. En un futuro quizás la bachata, estaremos pudiera en la bachata, pero hay que esperar un tiempecito más. Pero es autóctona nuestra. La bachata, sí. La bachata es nuestra. La bachata dominicana. Es una hibridez de muchos ritmos, pero al final es nuestra. Sí. Y nació ruda desde el principio, nació, como decimos, una música contestataria, o sea, de lo más sórdido de la sociedad. Y se ha ido limpiando, porque para que las capas la acepten, hay que ir como limpiando esas cosas. Pero tú te vas a los orígenes y es muy ruda, muy ruda. El machismo es su mayor... el despecho. Sí, es una cosa... Hablando de Gascue, que es el tema que nos ocupa en este caso, Gascue fue, porque la ciudad de Santo Domingo fue una ciudad amurallada, la que construyeron los españoles, que gran parte está ahí todavía de esa muralla. Sí, afortunadamente la tenemos todavía. No, y inclusive me dicen que por la Palo Hincado y la Mella. Y la Mella. Dentro están adosados los edificios, pero que no la destruyeron. No. Y yo recuerdo en los años 70, cuando Balaguer comenzó la recuperación bueno, donde estaba Radio Guarachita, lo demolieron y recuperaron la muralla, que había un proyecto desde la Puerta de la Misericordia hasta la puerta, son 3 o 4 cuadras, también demoler todas esas edificaciones y sacar la muralla. Claro, eso implica muchas expropiaciones, no es tanto dinero, sino dinero para expropiar. Sí, tiene que ver con un plan de ver que, como economista, debe tener la ventaja que ofrece para la ciudad. Yo creo que para el turismo, o sea, que hay que ver. Que se repaga eso. Sí, mucho. Yo pienso lo mismo. Yo conozco muy bien, viví unos años en Colombia y conozco muy bien Cartagena y Cartagena sin esa muralla no existiera. Esa ciudad murallada que está preciosa. Es el símbolo. Exacto. Entonces, la ciudad de Santo Domingo, que estaba amurallada, la muralla venía de Santa Bárbara por la Mella y bajaba por la Palo Hincado y el Parque Independencia, eso era la muralla. Eso era, después abajo los acantilados tenían los batiportes, que era una muralla baja con cañones, como el que está en San Jerónimo. No, San Jerónimo no, el que está cuando uno dobla, cuando se termina el malecón y comienza la Francisco Camaño. La que sí, exactamente. El fuerte San José. El fuerte San José. San José. El fuerte San José. Que está frente al estatua de había un fuerte, Montesinos. después muralla bajita. Esa muralla bajita después la demolieron y la usaron de relleno para el Paseo Presidente Villini, que es el primer malecón, el más antiguo, que es ahí
donde estaban los helados Capri, que tú te acuerdas de eso. Sí. Exacto. En un restaurancito. Ahí esa parte es la más vieja y esa muralla está metida ahí como relleno, definitivamente. Pero Sí, la demolieron. Pero la de la Mella y la de la Palo Hincado está todavía. Y en estos días una colega me invitó porque compró una casa de esas que están adosadas en la calle Pina, del lado del otro lado de Ciudad Nueva. De Ciudad Nueva, y me dijo, mira, descubrí, ahí está la muralla intacta. Entonces ella lo que va a hacer es descubrirla y aprovechar esa pieza, ¿no? Esa pieza emblemática. Pero está ahí. O sea que entonces, a partir de ahí, que comienza a poblarse el lado oeste abierto de la muralla, ya el campo abierto, lo primero que se desarrolló fue lo que hoy llamamos Ciudad Nueva, que mucha gente confunde. Yo no sé por qué aquí hay esos problemas mentales. Bueno, la ciudad vieja con la ciudad nueva. Exacto. Sí, así mismo es. Entonces, está Ciudad Nueva y comienza Gascue, ¿dónde exactamente? ¿En la Doctor Delgado? Bueno, Gascue comienza, diríamos, en la misma 30 de marzo. En la 30 de marzo hoy en día sería como el límite. Sí. Entonces bordea el 30 de marzo. Pero Ciudad Nueva es más en el sur. Sí, al sur. La Ciudad Nueva está limitado por la muralla, o sea, es la Pina, la calle Pina, y llega hasta la Presidente Vicini Burgos, donde está el obelisco. Esa es la parte. Independencia y Malecón. Eso es Ciudad Nueva. Eso es Ciudad Nueva que fue planificado. Sí, o sea que encima de Independencia ya no es... No, ya eso entra en Gascue. Que Gascue es la suma, hoy en día Gascue es la suma de muchos sectores urbanizados de manera independiente. Por eso, a lo que tú estabas comentándome hace un rato, de que hay calles que no coinciden una con otra, y es porque fueron urbanizadas de manera individual. A mí me hicieron un cuento de que los dueños de las fincas en ese momento... Ajá. Por ejemplo, tú tomas la Pasteur, con excepción de la Doctor Delgado y la Máximo Gómez, ninguna calle coincide. Ninguna cruza. Es decir, la Pasteur sube y comienza unos metros más allá la Rosa Duarte. Sí. Sube la Cervantes y unos metros más allá comienza la otra callecita. Que es bastante incómodo para manejarse porque muchas son una vía. Y lo más interesante que fue el mismo agrimensor que las diseñó. No, que fue así porque no querían que coincidieran. No querían que coincidieran porque resulta los dueños de las tierras que estaban Pedro desarrollando. Ayueres, que era la del norte, y Enrique, que era la del sur. ¿Cuáles eran los dueños? Pedro Ayueres, y el del sur era Enrique Enríquez. Entonces no querían... Enrique le dijo precisamente al agrimensor, no quiero que me coincidan con la tierra de Pedrito. Entonces lo que hizo fue que la giró para y eso por una... Para que había una pugna entre ellos, y así resultó ser la ciudad de Santo Domingo. Eso lo dice Moncito Báez en su libro, ¿Por qué Santo Domingo es así? O sea, todas esas anécdotas de... Tenemos que ir a una pausa y volvemos. Hablamos sobre el desarrollo de Gascue, contamos con la presencia del arquitecto José Enrique del Monte. José Enrique, qué provoca que se hagan las primeras casas ya como urbanización, que sea ya una pequeña, eran pequeños brotes, todavía no era una urbanización? ¿Qué hace que la gente salga de lo que era Ciudad Nueva a lo que era la Ciudad Vieja? Sí, y no, porque la Ciudad Vieja era la vieja. Después se formó, después se formó Ciudad Nueva y entonces después Gascue. Ahora, ¿tú quieres que hablemos primero de por qué surge la Ciudad Nueva? No. Bueno, ¿por qué surge Gascue? No, no quiero que confundamos otra vez Ciudad Nueva con la Ciudad Vieja. Que mucha gente lo confunde porque es que más o menos son del mismo periodo. El crecimiento el surgimiento de Ciudad Nueva y el crecimiento de la parte más occidental, de la parte amurallada que colinda con Ciudad Nueva, fue más o menos similar. O sea, fue en la misma época y la tipología de las viviendas. Principio del siglo XX. Sí. Final del siglo XIX, principio del XX, ahí entonces esa tipología se manejó igual y la gente lo confunde. Como la muralla desapareció como límite físico, entonces hay una continuidad visual y entonces la gente pero están las puertas. Lo confunde. Están las puertas, que fue lo único que nosotros... abrimos, o sea, abrimos unos pedazos de la muralla para abrirla entonces la Bolívar y la Avenida Independencia. Por ejemplo, ¿qué vendría siendo el 16 de agosto entonces? No, el 16 de agosto está afuera. Está fuera. Eso queda en San Carlos. Ese es el camino directo a llevar hasta los bomberos. Exacto. Hasta donde están los bomberos en la Mella. Hasta ahí llegaba la muralla. Entonces se iba hasta Santa Bárbara. Exacto. Y todo eso está ahí, la muralla está ahí. Sí, y los fuertes están ahí. Los 14 fuertes de la ciudad de Santo Domingo están todos identificados. Hay uno metido
cerquita de La Sirena, de ahí de la avenida Mella, y hay dos más, el de Santa Bárbara, el de San Antón. Eso sería un gran proyecto. Un proyecto, desde el punto de vista social, muy difícil de manejar, pero un gran proyecto es sacar la muralla completa. Pero además la Mella, que tiene un proceso de deterioro altísimo, que está en... Se recuperaría. Se recuperaría, porque la Mella, que fue un centro... Porque no es en la Mella, es un poco en el... Sí, pero habría que eliminarlo, la las casas sur, la acera sur de la Mella. Ahí tú tienes algunos comercios importantes, entonces bueno, habría que negociar eso. Pero todo se puede, siempre si hay una visión de desarrollo. Sí, evidentemente. Y si hay una compensación adecuada, yo pienso que las cosas se pueden. Por eso otro tema. El Pero hecho es que la ciudad, comienza? a finales del siglo XIX, toda esta ciudad del Caribe, la ciudad del Caribe antillano, el Caribe también de tierra firme, ¿no? El de tierra firme también, sufrieron un crecimiento porque la economía se comenzó a estabilizar por el proceso de desarrollo de las exportaciones de productos no manufacturados. En el caso nuestro en ese momento coincide con la caña de azúcar ya industrializada. Entonces crea beneficios económicos para la sociedad y obviamente hay un boom, hay un crecimiento de la población. Lo que duró 350, 400 años en llegar hasta la muralla desde adentro, en 20 años se copó todo y llegó un momento que había que expandir la ciudad. Además, tenía yo nací en la ciudad vieja, en la más vieja, en la Sobispo Meriño. Ok, en la vieja. Vieja. La Bandina. La ciudad Bandina. Entre la Luperón y la Mercedes. Y una de las cosas que, bueno, uno lo puede ver, es decir, la ciudad, el casco histórico y más la ciudad Bandina, no hay espacio entre una casa y otra, son casas todas adosadas, es el modelo andaluz español. Mientras que cuando tú salías de Gascue, tú podías tener el tipo de casa que llamaban en aquella época americana, que eran villas, chalet, con patio, con separado uno de otro, con un solar delimitado. Eso tú lo has dicho, eso es influencia anglosajona. Anglosajona y norteamericana, más que todo. Los ingleses crearon el patrón porque acuérdate que los ingleses tuvieron mucha conquista en países de la misma geografía nuestra, entonces la India y toda esa parte de Oriente, y también en el Caribe. Entonces la imagen de esa arquitectura con techos de... Yo veo esa es en la 30 de marzo. Sí, ¿usted puede poner esa imagen que está para verla? Eso es en la 30 de marzo. Eso no, esa es la doctora Delgado. Esa es la doctora Delgado frente al Palacio Nacional. ¿Tú crees? Ahora mismo, ahí a la izquierda. Sí. Ahí quedaría a la izquierda la Casa de las Raíces. Sí, es verdad. Es verdad. Por eso era una mansión solariega. Sí, era una mansión solariega muy en principio del siglo XX y que después tuvo muchísimos usos. Ahí hay una foto muy famosa de ella misma cuando era convertida en lavandería, se llamaba Lavandería La Colmena. Wow. Y hay todo un emblema sobre ese. Sí, pero esas escaleras no eran para una lavandería, eran de un gran señor. Sí, pero ya después, así mismo, se usó de muchas maneras. Hoy es una institución gubernamental. Del gobierno. El tema es que eso responde a un patrón de final del siglo XIX, principio del XX, donde las casas estaban elevadas del piso. Aquí está aprovechado como un sótano, pero lo que habían eran pilotes y simplemente hueco abajo y se tapaba con una... Como palafitos. Con unos palafitos, una mallita, y abajo era simplemente para que refrescara. Subía, eso te defendía de las inundaciones, te defendía de muchas cosas. Y entonces ahí tenía la galería corrida, la galería perimetral, o sea, le daba la vuelta a la casa. Y todo ya entonces estaban distribuidos en el interior. Al final había otra terraza y ahí estaba la cocina, estaban las áreas de compartimiento diario. Pero ese es el tipo de casa tradicional, en este caso muy engalanada, porque ahí ya tiene influencia neoclásica con los elementos de los balaustres, la baranda, la escalinata, muy renacentista, muy centralizada. Pero si le quitas esos aditamentos, vas a ver que es la misma tipología y lo vas a encontrar en el norte del país. Lo vas a encontrar en Puerto Plata, en el mismo... Ya pueden quitar la casa. Sí, en el mismo pero así, esas fueron las primeras propuestas y eran casas grandes porque eran casas de veraneo. No, y además por eso la gente salía de la ciudad intramuros justamente para tener espacio. Para tener espacio, había otra visión, tenían sus coches, no carros todavía, tenían sus coches y se iban los fines de semana y volvían, pero no había una visión urbanizadora. ¿Casas de veraneo en esa época? Sí, eran casas de veraneo. Cuando ya hubo una estabilización, entonces la gente comenzó a hacer casas, segundas casas. ¿Y dónde vivían esas personas? En el centro histórico. Que esa gente vivía, por ejemplo, en La Meriño, por ejemplo, y se iban. Porque, óyeme, el Palacio de Borgelá, que está ahí en el Parque, Parque Colón, era la presidencia de la República. Sí. Lo que está al lado, que tiene
una cosita así que ahora es el Museo de la Catedral. Sí. Era el Congreso. Sí. El que está enfrente, que es el Palacio Consistorial, era El ayuntamiento. el ayuntamiento y bueno, y la catedral, ahí estaba Claro, todo. todo, Y sí. la administración estaba todo en la calle Las Damas, hoy Las Damas, Era la Colón, la calle Colón. la calle Se Colón, llamaba calle Colón. sí. Y en la que hoy es Isabel la Católica estaban los bancos. Y parte de la hay administración todavía. también. Exacto. Es decir, la vida de la ciudad. Yo viví hasta el año 65, ahí en la Meriño, ¿Y hasta por la qué te revolución. fuiste? Por la revolución. Entonces, la No, me fui, no. Yo era un La niño. revolución Mi mamá una actividad salió. de la ciudad. Claro. Mi mamá salió con todos los hijos. Sí. Y nos fuimos a Gascue, Sí, sí. a la Bolívar, Claro. Sí, sí, con Pedro Lluveres. sí. Cuando mi mamá iba al Conde, por ejemplo, que era el gran centro comercial, decía, voy para la ciudad. Para la Sí, ciudad. sí, Sí, sí. Es decir, no decía voy para el Conde, voy para la ciudad. Ahora los muchachos dicen la zona. La zona, sí, le dicen la zona. Y de noche. Y de Y noche. de noche. Sí. No de día. Y después de la peatonalización del Conde, los comercios cayeron muchísimo. Ahora está tomando otra vez Sí. vida. Eso, pero- eso está muy feo. El Conde necesita realmente una atención especial. Sí, porque sí. el Conde es el y eso nervio que de la se ha ciudad. rehabilitado. Sí, sí, sí. se No, ha pero se ha un deteriorado. Sí, muchísimo. El muchísimo. Yo tengo pavimento entendido que ese en el que proyecto tiene. nuevo de los préstamos del BID, el que deberá aprobarse y ejecutarse, el Conde, Era la raíz la ahí. Casa de las Raíces, que es una casa de 1911, Sí. hecha por un vegano, precisamente por Preciosa esa casa. Hermógenes García, Villaena, y nada, un tipo muy curioso porque él era muy meticuloso y era un creativo. Y eso es hecho en concreto. Eso es hecho en concreto. Wow. Concreto. Y todavía Increíble. está vigente. Fíjate que ni siquiera las varillas se han como decimos nosotros, han explotado. sí, ¿no? claro. Está todo ahí. No, y más arriba, que desgraciadamente se perdió, estaba la casa vapor, me acuerdo. Sí. Bueno, la casa de vapor está ahí, encallada. Bueno, pero está- encallada, pero está ahí, sí. Está muy fea, habría que sacarla. Habría que liberarle muchas Era cosas. realmente un barco. Un barco, no, era un emblema. Un barco ¿Y con... de qué? Que también año esa es casa eso, no era la José única en el Enrique? Caribe, hubo varias casas así en el Caribe también, era como una moda en un momento dado. ¿De qué Acuérdate año que la es eso? arquitectura de los años 40, acuérdate que la arquitectura llegó un momento que tomaba mucho la tipología de los barcos, entonces las ventanas redondas. Las ventanas eso redondas, era parte el pico adelante. Exacto, entonces eso era Sí. parte de esa época. Como, por ejemplo, el Faro Colón, que se concibió con esa luz, era influencia del cine. Sí. Cuando ya ven los Hilux en el cine, y Sí. todas esas luces de Batman, ¿te acuerdas Sí, Batman? sí, Eso? sí, sí. Eso era el imaginario de modernidad del momento. Y el Faro Colón, que era anacrónico desde el punto de vista de diseño, pero desde el punto de vista de la tecnología, ellos planteaban esa luz que era con una cruz porque era lo último. Que no se le saca el provecho que No, se ya debería. eso es muy Está muy costoso. abandonado. Ese Gascue que yo conocí de los 60, mediados de los 60, Y los hasta, 70, y los hasta 70. los 70, Los 70. ha ido siendo demolido poco Sí. a poco. Y esas casas tan bellas, No hay, con tanto espacio. no hay ninguna cosa que limite esas demoliciones. Bueno. Porque en la ciudad vieja sí. La ciudad vieja nos ha costado reconocer que sí, que es un patrimonio, vemos que los turistas lo consumen, vemos que es una carta emblemática que nosotros podemos Claro, mostrar. claro. Cuando tú sales y ves otra Pero cosa, tú no te puedes acuerdas de lo demoler una tuyo, casa. Entonces ya tú no puedes demoler. Se puede demoler en la ciudad histórica, pero se puede demoler Respetando. Con un plan. Con un plan, o sea, esa que está ahí específicamente se puede demoler, pero no la que tú quieras. O sea, hay unas que son de los años 40, 50, 60 que no tienen ningún valor arquitectónico, la tipología no representa nada, no vivió ningún personaje trascendental, no afecta mucho la cohesión de la ciudad. Se mutiló mucho en la se época de puede Trujillo. demoler, pero es muy raro. Sí, Trujillo es que es un asunto de madurez. O sea, en la época de Trujillo Pensaba que modernizar era era lo eliminar mejor, todas esas era lo casas. mejor. Todo el mundo, todas las sociedades van cambiando sus Claro. valores, ¿no? Entonces ahora la gente se dio cuenta que estamos perdiendo mucho con Gascue. Ahora viene el clamor por Gascue, que no es de ahora. Tenemos ya 20 Pero hay años alguna hablando de eso. regulación, José Enrique, porque yo he visto que No, se hay han demolido. normativas, hay Mira, ahí normativas. frente a la Biblioteca Nacional, que estaba esta casa tan bella. Está ahí, lo que pasa Está, es lo que pasa es que le pusieron una pared. Una pared. Pero la casa sí está. igual. La casa Dunsmore. Ah, sí, Esa ajá, era sí. bellísima. Al lado, al lado del sigue ahí. gallego. El gallego, ¿Y entonces sí. por qué le pusieron la pared? Porque nadie se lo prohibió. Nadie se lo prohibió Wow. y ahí venían las regulaciones. O sea, eso era un bien Visual. concho, Tremendo. agradabilísimo que Claro. eso. Claro, yo imagino que mantener la seguridad Claro. dentro de esa Entonces vienen casa. todas esas condiciones. Entonces el dueño Era un pero ¿quién le problema. prohíbe Claro, que lo- lógico, no. Nadie te va a poner Pero un- yo me fijé cuando ¿cómo se llama la casa? Dunsmore.
Dunsmore. Ajá, sí, era de un de un norteamericano. norteamericano, sí. Tiene un árbol, yo no sé de qué. Bellísimo, ¿De qué es ese árbol? ¿De qué? Yo ¿Será creo que un si no es una ceiba, Debe Debe ser una ceiba. una ceiba, pero una cosa Gigante, hermosísima. precioso. Un patio bellísimo. Bueno, Bueno, del nos patrimonio vamos a que la tenemos pausa. natural. Que Nos tenemos vamos a la también. pausa, José Enrique, y es bueno que tú nos digas si existen ciertas regulaciones, por lo menos que esto ha sido una conquista de ustedes, del ICOMOS, si se incluye, qué está pasando con Gascue y cómo está pasando su transformación, porque vemos que también hay una cantidad de apartamentos que no tienen que ver en nada con la arquitectura de esa parte que es característica de Gascue y que, caramba, está haciendo de Gascue un sector que es como cualquier otro y le está quitando su idiosincrasia. Volvemos. Claro. Bueno, la verdad es que aquí recordábamos en la pausa de cómo en Gascue se podía caminar sin ese sol tan fuerte. Y nos recuerda a otros países. No, el sol estaba. Lo que pasa es que había mucha arbolación. Sin sentir el sol tan fuerte, exacto. El sol estaba. Era una gran cantidad de árboles grandísimos que daban sombra a todo el camino de la acera. Y eso me hace recordar que cuando vamos de turista a otras ciudades del mundo donde se puede caminar porque hay árboles, porque el sol no nos molesta tanto, porque disfrutamos de la naturaleza, caramba, nos sentimos encantados y qué pena que un sector como era Gascue, la Independencia, donde los árboles se cruzaban así. Era un túnel. Era un túnel de vegetal. La Doctor era forrada Baez, completamente. lo hayamos perdido. En vez de recrear otra vez esto, ¿qué podemos hacer para esto, José Enrique? Bueno, fíjate, tú tienes una serie de dificultades en ese sector tan grande que es Gascue, en términos primero de cohesión, o sea, lo que es Gascue hoy en día es una sumatoria de muchos pequeños barrios que por razones de similitud en términos de cómo la arquitectura se comportaba con la ciudad, hoy en día hemos marcado un gran territorio que le llamamos el Gran Gascue, que lo conforman el Gascue original, la Guedita, la Generala, el ensanche Lugo, el ensanche Primavera y el ensanche Independencia. ¿Eso qué lo delimita en términos Entonces, de calles? hoy en día lo que llamamos Por el sur el Gascue, Malecón. el Malecón, tomaríamos el Malecón, la Máximo Gómez, la Avenida Francia, y entonces El norte. sí, el norte, entonces al este vendría la 30 de marzo y cuando llega al parque tienes que girar un poco y entonces ir buscando la vuelta del Parque Independencia y coger entonces la Avenida Independencia. Es decir, que el Palacio Nacional está en Gascue. Sí, estuvo lo que era la Generala anteriormente, pero sí está en Gascue. Que me dijeron que ella estaba en donde está el Palacio. Al lado estaba la Receptoría Sí, General. era el gobierno del militar. Ahí estaba la Receptoría General de Aduanas y después fue la sede de gobierno de Horacio Vázquez. Entonces Trujillo duró ahí un tiempo hasta que se demolió, hizo el Palacio Nacional. A mí me llamó mucho la atención esto que tú dices, José Enrique, que las primeras casas de Gascue fueron de veraneo y que la gente salía de lo que es la ciudad intramuros a pasarse, no sé, quizás los fines de semana, ahí, con una distancia tan corta. No era tan corta, ¿no? Pero es corta, Julio, para hoy en tener día una es base. corta. Para ti es corta. Para que tú tengas los una idea, medios. desde la Puerta del Conde hasta la Cueva de Santa Ana, que es donde está el Parque Iberoamérica, donde estaba el parque. Sí, que el zoológico. 2 horas y media le cogía a la gente en un carruaje, 2 horas y media. Wow. O sea que ellos salían temprano, se pasaban el día. Bueno, mi abuelo tenía una casa de veraneo, poco después de la Máximo Gómez, un lugar que se llamaba El Polvorín. El Polvorín, sí. O sea, también tú entonces viviste esto, de que esto era una casa de veraneo, ¿o te lo contaban? No, yo fui, pero... Es San Jerónimo, sí. Pero ya eso es San Jerónimo, pero eso era... Lejos. Me dicen que eso era un viaje que era países como de aquí a la Romana, ¿no? Es decir, la gente ya llevaba la comida, esto, lo otro, y tenía playas, que están ahí. Sí. Que están ahí, es decir, llegaba de donde está el centro de España Cabral, más o menos. Más o menos por ahí. Hasta el mar. Y había un polvorín antiguo, español, que yo no sé si lo demolieron o no. Sí, claro. Eso fue la demolición del año 30 y tantos, ¿no? Cuando hicieron... No, pero yo te estoy hablando después. Eso es en los 60 que lo demolieron. Bueno. Yo llegué a verlo, el polvorín. Tú ves, todo yo lo llegué a ver. Y era de la parte norte, de ahí mismo, pegado, donde está el centro de España Cabral, ahí era que estaba. Y en la casa al lado. Y entonces tú llegabas hasta lo que ahora es el Malecón. Okay. Y eso era lejos. Un viaje. Lejos, Y otra casa que tenía mi abuelo en Boca Chica,
Cogía 3 horas llegar. Sí, esa ya era realmente. Pero- 3. Wow. Sí, Un carro. Sí. Pero Un Mónica, carro. no te hagas la idea de que eran muchas casas de veraneo. Estamos hablando 20, Sí. 30. Sí, 20, sí. 30. sí. Exacto, tampoco no era mucha. Cuando viene el boom de la construcción fue cuando Pedro Ayueres, que tenía una finca bastante grande que había heredado por muchísimas familiares cruzados Que esa es la parte norte de la Bolívar. de la Bolívar, y La que Bendy. coincide precisamente con donde estaba una finca que perteneció a Francisco de Gascue en el siglo XVIII. Gascue. Gascue, en el siglo XVIII. Con ese. Entonces, ahí más o menos él hace su urbanización, que no tiene nombre, es urbanización y simplemente la lotifica, hace manzana y comienza a vender los lotes. Pero esos lotes eran lotes, o sea, ahí no había urbanización de ningún tipo, ahí no había sistema sanitario, ahí no había iluminación pública, ahí no había aceras y contenes, ahí no había nada, simplemente Sin fue... embargo, hay alcantarillado. Después sí, en la Eso te época iba de a Trujillo sí decir. se hizo. Hay alcantarillado. Sí, en la época de Trujillo se hizo, pero cuando él comenzó Y a está vender- bastante Estamos hablando de cuadriculada qué año, también. que Estamos comenzó a hablando entre vender. el año 1910 y 1920. O sea que fue muy al principio. 1910. Entonces la gente compraba sus lotes y hacía su vivienda ahí con una serie. Sí, ellos pusieron el parámetro de que no pueden estar en la casa pegada, sino que tienen que estar separadas. O y sea, con que un eran jardín solares adelante. grandes. O sea, que tienen un imaginario, que ese imaginario viene de Puerto Rico, del barrio Miramar, en Santurce, que Sí, también se dio en toda la Y región de del Cuba. Caribe. Y Y en Cuba también. Entonces todo eso él lo trae y lo importa para Santo Domingo. Y ese fue el boom. La gente Había quería muchas vivir. casas diseñadas desde Puerto Rico. Había muchas Creo que casas era de Donald Reed. diseñadas por arquitectos puertorriqueños, de revistas. Había casas de revistas que venían las revistas de arquitectura ya en ese tiempo. Entonces decían, yo quiero que me hagas esa. El arquitecto Mario Lluveres era un traductor de esos planos y hizo muchas casas en Gascue con ese. Pero la estilo. casa que Trujillo se la regaló en un intercambio a la Embajada de España, donde está Sí. la residencia del Sí, embajador de España, lindísima. es una copia absoluta de la casa esta famosa de lo que el viento se llevó. Sí, Porque la esposa, el hermano de María Martínez, ¿cómo se llamaba? Paquito Martínez. Martínez era el dueño de esa casa. Su esposa se quedó enamorada de esa casa, de la película, y buscaron los planos y le hicieron igualita. Dios hicieron mío. igual. Y después Idéntica. Trujillo se la pidió. Se la pidió. Le dijo, Para- mira, compadre, yo necesito. Necesito esa casa para el embajador de España después que vino Francia. Claro que sí. Entonces así él tuvo que hacer otra casa ya en Gascue, más metido en Gascue. Sí. Pero sí, eran modelos importados y modelos de la moda que respondían a los criterios de la época. Pero los fíjate gustos. que había cierta cohesión. Sí, había como una unidad, o sea, todo el mundo tenía como un criterio, un gusto estético más o menos similar. Eso era lo que pasaba. Además, había muy buenos arquitectos, Mónica. Sí, Estamos muy hablando de que si buenos habían 10 arquitectos. arquitectos, 20 eran buenos arquitectos, sí, como todos los profesionales de Y la aquí época. en Dominicanos, ¿cuáles eran los arquitectos de la época de pero ese tú tienes una- principio del siglo XIX, del siglo XX? Bueno, al principio, tú vas a tener maestros casi todos constructores. eran Maestros importados, constructores. por eso Sí, te digo, constructores. esas casas- Tú ahí vas a tener a don Osvaldo Báez, tú vas a tener a personas así, Antonino Codoma, que fue un arquitecto checo que estuvo en el país. Y vas a tener algunos nombres de españoles que eran más bien maestros. Pero después del año 30, entonces comienzan a llegar estos muchachos jóvenes que eran arquitectos graduados fuera y que hacen su arquitectura en Gascue. Precisamente en Gascue, ese era el escenario donde ellos podían mostrarse. Y ahí tú vas a tener los hermanos Pou, Leo y Marcial, que eran descendientes de viejas personas que tenían territorios en Gascue. Ahí tú vas a tener a Guillermo González y su hermano Alfredo González. Bueno, ese hizo el Jaragua. El Jaragua. Que fue uno de los grandes crímenes, yo creo. claro, haber demolido claro ese que hotel. Sí, todavía nos duele en el alma. Sí. Y vas a tener una lista grandísima, Humberto Ruiz Castillo, vas a tener Caro Álvarez, o sea, muchos grupos de arquitectos importantes que marcaron una época. Pero a Gascue no podemos verlo ya con esa nostalgia, aunque desde el punto de vista personal nosotros admiramos y amamos la arquitectura histórica y todo eso, tenemos que entender que es un proceso de transformación que tienen las ciudades. ¿Qué podemos hacer entonces? Entonces la transformación hay que controlarla y planificarla. O sea, tú no puedes dejar que el libre albedrío decida, sino que tú como ciudad tienes que preservar lo que tú quieres. ¿Qué tú quieres preservar en Gascue? La ciudad tiene que definirlo. Si no puedes conservar específicamente cada uno de los inmuebles, por lo menos plantea las bondades que ese inmueble establecía en su momento dado, que era precisamente la huella, la presencia de lo verde, que eran los retiros, que era la densidad, la baja densidad, moderada, tú puedes moderar la Porque a densidad. eso iba, José Enrique. Y entonces son cosas que tú vuelves y rescatan un entorno y no hay esa dificultad que tenemos hoy en día de que cada quien hace lo que quiere o hace un uso de suelo distinto a lo que es. Porque Si no es una residencial, cosa ¿qué es es? conservar tipologías específicas
que son patrimonio nacional, y otra cosa es cambiarle totalmente a Gascue su sentido, Exacto. que es Ya lo que se está lo cambiaron. pasando. ¿Qué es Exacto, lo que está pasando? Mantenerle su personalidad, por lo menos los rasgos fundamentales Pero como de su decía personalidad. Julio, o sea, lo tiene, las calles estrechísimas, parqueados de los dos lados, todos estos consultorios médicos. Exacto, el uso del suelo. El uso del suelo, cuando tú, se por ejemplo. puede revertir, ya Se puede regular y se puede controlar, pero el problema es que tú tienes que tomar una decisión o revertir lo que ya sucedió o prever lo que va a suceder. Entonces, hay muchas casas abandonadas. También. Porque están depreciadas. O sea, el bien económico de esas propiedades está por debajo del bien económico si tú tuvieras una propiedad en el polígono central. Claro. Entonces, tú puedes tener 1000 metros en el polígono central y eso es oro molido. Lo tienes en Gascue y vale menos. Vale menos. ¿Por qué? Porque el entorno no te ayuda. Y otra cosa importante también es la delincuencia. ¿Sabes que en el polígono central se modificó la altura ahora a 30 pisos? Sí, el polígono central. Agárrate de ahí. Es una de las zonas. Ya ustedes saben, si hay. Ahora 12. De aquí a mi casa, que es ahí mismo, yo me tardo a veces 1 hora. Imagínense si hacen edificios. Ya están comenzando a hacer. Ahora, aquello va a ser terrible ahora que hagan rápido 1 metro para uno abandonar los carros y todo hacerlo por debajo de la tierra y ya vivir como en Nueva York, que uno para todo coge el metro. Porque venir a 5 cuadras va a ser imposible. Vámonos a la pausa y cuando vengamos vamos a hablar un poco sobre estos cambios de tipologías en Gascue y cómo afecta el tránsito, la vida, las personas que tienen propiedades en el lugar y lo que es la esencia de este mismo barrio, que más allá de haber sido un sitio vivible, ahora mismo es un sitio donde uno apenas puede transitar por el caos en el tránsito y en los servicios y visualmente con los letreros. Bueno, eso no es privativo de Gascue. No, eso no es privativo de Gascue, pero qué pena que un sector donde podíamos caminar, donde lo recordamos cuando éramos pequeños, de que había sombra, podíamos andar en bicicleta, a pie, bueno, pues ya de esto no queda muy poco. Vámonos a la pausa y volvemos. Bueno, el cambio de uso de suelo en todos los barrios de una ciudad es algo dinámico, nada es estático. Y el tiempo, como decíamos, cuando una familia ya cumple su rol, los viejos desaparecen, se venden estos terrenos, estas propiedades y se hace algo totalmente distinto que generalmente son negocios. ¿Hasta qué punto, José Enrique, esto es beneficioso no solamente para la economía de un país, sino para la vida de un país? Julio, pues también mencionaba cómo estos sitios aledaños ya en el polígono central, por ejemplo, se están permitiendo 30 pisos. ¿Hasta qué punto esto es beneficioso para una ciudad? Sin infraestructura. Sin infraestructura que lo soporte. Y sin ordenamiento, que es lo peor. Sí, por mí, fíjate. Porque la primera infraestructura que tiene que tener es un alcantarillado y agua. Drenaje sanitario, pluvial. Y parqueos. No lo tienes. Exacto, y parqueos. Bueno, lo que pasa es que recuérdense que el desarrollo de la ciudad de Santo Domingo fue muy veloz. O sea, quizás uno puede entender que es una ciudad vieja de 500 años, pero el proceso de desarrollo apenas tiene 70 años. Menos. O sea que... Óyeme, en el censo de 1960, que ya yo estaba nacido, la ciudad de Santo Domingo tenía 300,000 habitantes. Hoy tiene casi 4. 4 millones de habitantes, la conurbación es importante y va a seguir creciendo. Imagínate. Entonces ¿qué tú puedes hacer en ¿cuántos son? 58 años. Pero vamos a poder vivir, vamos a poder trabajar. Sí, Mónica, en la vamos a poder vivir porque obviamente la sociedad mucha gente se irá yendo también. Se va organizando y las ciudades van exigiendo y cada día el tema ciudadano, el tema urbano cada vez va a ser más importante. Bueno, hay otros temas que van a ir pasando y va a ir ocupando el tema ciudadano porque nos afecta a la vida diaria. Que no solamente ya transportarnos es casi imposible. Sí, es muy difícil, pero el tema es que nosotros siempre vivimos en un ensanchamiento de la ciudad. O sea, fue expandiéndose
y las administraciones de ¿Cómo los se llaman? ayuntamientos. Ensanche. Exacto. De ensanchamiento. Ensanchamiento, eso es. Un ensanchamiento no planificado, sino en base a la especulación inmobiliaria y privada. El sector privado desarrollándose sin control. Y tú le decías al sector privado, tiene que dejarnos un espacio de área verde y tiene que dejarnos calles. Y ya ellos cumplían con eso. En un principio había que dejar hidrantes. No sé si se acuerdan que habían puesto hidrantes. Y cumplían con esas cosas. Caramba, pero ¿y las áreas verdes que se vendieron? Los ayuntamientos las vendieron. Sí, es que bueno, todo un proceso de deterioro. Pero al final la ciudad tiene que volver a revalorizarse ella misma, porque nada se deteriora per se. Y además las inversiones mismas las van a ir modificando. Hay zonas de la ciudad que estaban muertas y las inversiones las rescatan. Sí, no, y el polígono central está muy bonito, pero no está vivible. Podrá estar bonito, pero para caminar de un lado Entonces, para ¿qué te está otro, diciendo eso? Que el polígono central se va a convertir en una zona de no residencia. O sea, se va a convertir en una zona financiera, en una zona de servicios. Entonces, la residencia no es ahí que está. Entonces, van a comenzar a valorarse una serie de sectores periféricos que hoy en día no valen tanto y se van a rescatar por esas inversiones. Eso es un proceso de dinamismo urbano. Pero lo que pasa con el caso específico de Gascue es que Gascue quedó atrapado entre dos polos. Primero fue un ensanchamiento, un ensanche del centro histórico y dependía del centro histórico. Estaba hablando Julio en una de las pausas que él decía que su mamá, cuando iba después de la revolución, Conde, ella decía que iba a la ciudad. Voy para la ciudad. Para la ciudad. Y ella vivía en Gascue. Ella vivía en la zona de Gascue y iba a la ciudad, de manera que significa que el polo estaba en el centro histórico. Entonces, después de la Revolución de Abril de 1965, el otro polo que surge es Naco. Entonces, Naco le da un paralelismo, pero al final fue creciendo, las inversiones llegaron aquí, esto va muriendo, y entonces queda Gascue en el medio de los dos. Y entonces se deteriora el centro histórico, se va deteriorando con relación a los nuevos sectores y se queda acéfalo, se queda indefinido. Y dentro del mismo polígono central, que ahora le llamamos así, por llamarle de una forma. Sí, que también es la sumatoria de muchos barrios. Que son muchos barrios sumados, entre la Ortega y Gasset, la 27, la Kennedy y la Churchill. y la Churchill. Dentro del propio, si tú te pones a ver y analizar, dentro del propio polígono central, tú tienes zonas muy distintas. Muy distintas. Tú tienes zonas que ya están como decayendo, que están perdiendo valor, que están medio aisladas, y otras que están donde la tierra vale más, puede ser que la Churchill. Exacto. Entonces la Churchill es la que está haciendo el centro. ¿Y qué te va pasando? Que los barrios periféricos tienen presión. Por ejemplo, un barrio como Julieta, que tiene baja densidad y que los propietarios quieren entrar, piensan que eso debería mantenerse así como ellos lo concibieron. Va a recibir demasiada presión y en un momento dado van a acelerar esa transformación y se va a convertir en otra cosa. Entonces ahora hay que preverlo, porque eso es algo natural que va a tener la ciudad. Si tú te subes en uno de esos edificios altos y ves la zona de Julieta, te dices, pero esto es un vacío que hay en la ciudad, en el medio de la ciudad. No va a poder ser. Entonces, si no va a poder ser, ¿cómo queremos que sea? No que de repente se nos vaya de la mano y suceda lo que pasó en Gascue. Y como pasó en Gascue, que es lo que ha pasado en la ciudad, porque no hay el control y la planificación para que eso suceda como queramos. Bueno, la verdad es que conocer nuestra ciudad un poquito más allá de simplemente caminarla y traer cosas que nos hacen darnos cuenta, bueno, esto es así por esto, qué podemos prever, qué podemos hacer, es importante. Y por eso estos programas, además de rememorar cosas como fueron en el pasado, nos hacen pensar cómo debe ser la ciudad en que vivimos en el futuro. Gracias a José Enrique del Monte por estar aquí compartiendo con nosotros y a ustedes, amigos. Hasta la próxima entrega.